En este canal he compartido vídeos de mis avistamientos de aves y lagartos en La Palma. En estos días he estado viendo vídeos sobre algunos animales extinguidos y tuve la idea de hacerlo sobre Canarias. Yo ya tenía el conocimiento de algunas especies extinguidas en las islas, pero estaba seguro de que habría muchas otras desconocidas para mí y que me sorprenderían, y así fue. Acompáñame en un viaje por la fauna extinta de Canarias. Comencemos con las aves. El verderón de Trías, La Palma. Este pequeño pájaro fue una sorpresa para mí. No lo conocía y al enterarme que era de La Palma me hace tener más interés. El curioso nombre de esta ave extinta se debe a su descubridor, el paleontólogo español Miquel Trías, que encontró junto a Josep Antoni Alcover el ejemplar en julio de 1985. Sus restos fósiles fueron descubiertos en la cueva de los murciélagos, enfrente de los nacientes de Marcos y Cordero, en el municipio de San Andrés y Sauce, al norte de la isla de La Palma. El verderón de Trías es una especie distinta de ave paseriforme. Su pariente vivo más cercano es el verderón común. A diferencia de su pariente, este tenía la cabeza más grande y ancha, y su pico era un 30% más largo. Sus patas eran muy largas y robustas, aunque sus alas eran más cortas en comparación. Esto podía ser una adaptación a hábitos más terrestres dentro de la laurisilva. Su dieta se componía principalmente de semillas grandes. La forma de sus alas eran cortas, lo que podía haber reducido su capacidad de volar, que no era necesaria debido a la falta de predadores en La Palma en esa época. Su extinción se remonta a la primera llegada de los humanos a la isla. Se cree que vinieron acompañados de gatos o ratas, aunque un estudio sobre la especie publicado en 1987 sugiere que aún pueden existir algunos supervivientes de la especie en alguna región remota de La Palma. Dejaré el enlace del estudio en la descripción. La pardela canaria de las dunas, Fuerteventura. Esta ave habitaba en el Atlántico Norte. Se trataba de una pardela relativamente grande que criaba en el archipiélago canario. Su nombre científico se debe a la científica Jane Hall, quien recolectó el material fósil de la especie en la península de Jandía de Fuerteventura. Sus parientes vivos más cercanos serían la pardela pichoneta y la pardela cenicienta. Sus colonias de cría se encontraban en las zonas de dunas, a diferencia de otra pardela que veremos más adelante. La especie se extinguió contemporáneamente con los primeros asentamientos humanos en las islas, aunque se piensa que sus poblaciones se habían reducido por el encantamiento posterior al último periodo glacial. Esto, unido a la presión humana que llegaría más tarde y que consumiría sus huevos en época de cría. La pardela canaria de la Lava, Fuerteventura, Lanzarote y el archipiélago Chinijo. Esta ave también es llamada pardela del Malpaís. La palabra Malpaís es una voz usada en Canarias para designar extensiones de terreno cubiertos de lava o materiales volcánicos. Los restos de la especie se han encontrado normalmente en cuevas situadas en las coladas de las lavas recientes, y de ahí su nombre. A diferencia de la pardela canaria de las dunas, esta ave construía sus nidos en las cuevas de Malpaís. Su extinción tuvo lugar después del año 1270, a diferencia con el ave de las dunas, que su desaparición estuvo ligada con los aborígenes, a la llegada de los primeros europeos a las islas orientales en el siglo XIV. La codorniz canaria, La Gomera, El Hierro, La Palma, Tenerife y Fuerteventura. A diferencia de las anteriores, para esta ave no hay una reconstrucción de su posible aspecto, solo una foto de varios huesos. Era de alas más cortas y gráciles respecto a la codorniz común. Se cree que sus hábitos eran más terrestres y sedentarios. Sus restos fueron descubiertos en La Gomera y el ave fue descrita. Hoy en día se cree que habitó todas las islas Canarias, a excepción de Gran Canaria y Lanzarote, que su presencia es hipotética. Su extinción tuvo lugar poco después de la llegada de los primeros aborígenes a las islas y consumida por estos. Más tarde siguió siendo cazado por mamíferos como gatos y ratas, introducidos por los colonos europeos. El ostrero canario, Fuerteventura, Lanzarote, el islote de Lobos y el archipiélago Chinijo. Esta ave recibía diferentes nombres dependiendo de la isla, llamado cuervo marino en Fuerteventura, grajo de mar en Lanzarote, corvino en La Graciosa y posiblemente lapero en La Alegranza, y es también llamado ostrero unicolor canario. Sus parientes vivos más cercanos son el ostrero negro africano y el ostrero común euroasiático. Se cree que residía predominantemente en las islas orientales del archipiélago y con toda probabilidad habitaba zonas de costa rugosa. El último ejemplar reportado data de 1913. Primero desapareció de Lanzarote, luego del archipiélago Chinijo y el islote de Lobos. El motivo de su desaparición fue el humano, ya que recolectaban grandes cantidades de huevos por considerarlos un manjar, y también por la predación de gatos y ratas. El escribano patilargo, Tenerife.
Sus restos óseos fueron encontrados en el municipio de Icod de los Vinos, en la Cueva del Viento, en el tubo volcánico más largo de Europa. Esta especie era más grande que el resto de su género. Sus alas eran proporcionalmente más cortas y las patas más largas. Esto sugiere que se alimentaba en el suelo, y sus características óseas parecen indicar que había perdido la capacidad de vuelo. Es probable que su extinción fuera debido a la llegada de los primeros pobladores a la isla, y más tarde, con la llegada de los europeos, que trajeron consigo gatos y roedores. Ahora toca hablar de los mamíferos. La rata gigante de Tenerife. Los restos fósiles de este mamífero se han encontrado prácticamente en toda la isla, en el macizo de Anaga y de Teno, desde el nivel del mar hasta las cañadas del Teide, pero más notablemente en yacimientos y en cuevas y tubos volcánicos. Los primeros restos fósiles fueron hallados por el naturalista tinerfeño Telesforo Bravo, y su descripción científica fue dada en 1964 y fueron el paleontólogo Miquel Safon y el biólogo F. Peter, quien dedicaron la especie a su descubridor, y de ahí su nombre científico. Su cráneo alcanzaba 7 centímetros y pudo haber alcanzado la talla de un conejo. Esta rata gigante se extinguió por la acción humana, ya que pudieron cazarla, o por la acción de otros animales introducidos que también pudieron cazarla o transmitirle enfermedades. La rata gigante de Gran Canaria. Con una talla de 50 centímetros, esta rata de Gran Canaria era de hábitos herbívoros. Habitaba las zonas húmedas del interior. A la llegada de los primeros pobladores a la isla, comenzó su declive, y luego, con la introducción de especies invasoras, acabó extinguiéndose. El ratón de Malpaís, Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa. Este roedor habitaba las zonas de Malpaís. En total medía unos 30 centímetros, aunque en Fuerteventura su tamaño era ligeramente mayor que los de Lanzarote. Se cree que su extinción fue debido a que los primeros aborígenes introdujeron al ratón doméstico. La foca monje, Fuerteventura, Islote de Lobos. La foca monje es en realidad un lobo marino grande, de aspecto rechoncho y fusiforme, con numerosos pliegues en la cabeza y el cuello. Hoy en día se encuentra en peligro crítico de extinción, aunque hay datos que señalan que está en estado vulnerable. Aun así, en el pasado llegó a habitar el Mediterráneo y el Atlántico norteafricano, y era tan numeroso en Canarias que se le dio el nombre a varios lugares cercanos a Fuerteventura, como el Islote de Lobos. Ahora continuemos con los reptiles. El lagarto gigante de Tenerife. Este lagarto habitó la isla desde antes de la llegada de los humanos. Fue descrito por el alemán Robert Mertens en 1942. Se cree que medía 1 metro de largo, aunque se cree que pudieron existir ejemplares más grandes por el hallazgo en 1952 de un cráneo de algo más de 13 centímetros. Se han encontrado restos fósiles de este animal en cuevas volcánicas de Tenerife, donde suelen aparecer en yacimientos con otros lagartos gigantes o mamíferos extintos. El lagarto gigante de La Palma. El lagarto gigante de La Palma sería un saurio de gran tamaño. Alcanzaría una longitud total de entre 30,1 y 31,2 centímetros. Presentaría una cabeza bien diferenciada del cuerpo, extremidades robustas con 5 dedos en cada extremidad, y en la pata trasera uno de sus dedos sería mucho más largo que el resto, y contaría con una cola bien desarrollada y automatizable. Es decir, que ante una amenaza, el lagarto se puede desprender de su cola, y el atacante, pájaro o lo que fuera, se fijaría más en la cola, que al estar caliente, salta y rebota. El lagarto huye poniéndose a salvo, y con el tiempo le crece una nueva cola. Sus restos aparecen a menudo en yacimientos paleontológicos recientes, en tubos volcánicos o asociados a habitaciones aborígenes. Se han detectado restos de esta especie en yacimientos localizados en los llanos de Aridane, en el Roque de Mazo, en el Barranco del Cuervo, en la Puntilla, en los Tilos, en el Tendal, en el Rincón, en Cueva Chica, en la Casa del Remo, en las Caletas y en Punta Llana. Mientras buscaba información para este vídeo, surgió una noticia impactante. ¿Qué pensarías si te digo que esta especie puede seguir existiendo? Este es el lagarto de La Palma. Los machos adultos presentan una papada azul con algunas motas a cada lado del cuerpo, y el resto son muy oscuros. Por contra, las hembras adultas presentan unas manchas marrones con líneas longitudinales más claras de la cabeza a la cola. Y este sería el lagarto gigante de La Palma, en un encuentro fortuito en 2007. Pudo ser fotografiado por José Antonio Mateo, biólogo del Centro de Recuperación del Lagarto Gigante de La Gomera. Es una evidencia, y la especie pasó de extinta a estado crítico.
Yo siempre he pensado que tal vez en algún rincón de la isla todavía podían existir estos lagartos, un poco como sucedió con los lagartos gigantes del Hierro y La Gomera, y hoy es posible llegar a encontrarse con estos lagartos gigantes en La Palma. Si te ha gustado, dale me gusta, suscríbete y dale a la campanita para más vídeos.